Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés aprovechando estos días para profundizar en ti mismo, para ensanchar tu alma y para trabajar más en tu paz interior. Esta mañana permíteme que te haga una pregunta muy directa, para empezar. La pregunta es esta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Sabes? Es difícil encontrar opiniones desfavorables o negativas acerca de la figura de Jesús. Es evidente que si preguntamos a aquellos que creemos en Él y somos sus discípulos, solo te dirán cosas bonitas, pero incluso entre aquellos que no son cristianos o no son discípulos de Jesús, es difícil encontrar opiniones desfavorables. Te comento algunas. Por ejemplo, Voltaire. Voltaire era un ilustrado de filosofía deísta, aquellos que piensan que a Dios hay que encontrarlo por la razón. Y aunque era crítico con el cristianismo, de Jesús tenía una buena opinión. Pensaba que era un maestro de la moral, un hombre íntegro y un hombre que tenía una vida, digamos, irreprochable. El filósofo Nietzsche, un filósofo ateo muy destructivo con el cristianismo y con la filosofía occidental en general, también tenía una opinión favorable de Jesús. Pensaba que era un hombre valiente, un poco el prototipo de lo que él llamaba el superhombre. Pero si preguntáramos a otras figuras como Tagore o Mahatma Gandhi, también nos dirán cosas bonitas de Jesús, pese a que estaban muy decepcionados con los cristianos. Esta mañana hemos hecho esta pregunta a algunos amigos y hermanos: ¿quién es Jesús para ti? Y esto es lo que nos han contestado.
Buenos días, hermanos. Encantado de hablaros de esta manera, aunque eso no sea así. Hoy me han preguntado a mí personalmente qué creo que es Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Pues para mí ha sido Jesús pues el cambio esencial en todas las cosas, en todos los órdenes de mi vida. Yo tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana, en la cual me hablaron muchísimo de ese Jesús y de todo lo que él hacía por los demás y de todos esos héroes que salían en el Antiguo Testamento. Pero fue lejos de casa donde yo realmente conocí a Jesús. Y estando fuera, cuando me vi en necesidades de verdad, es cuando le abrí mi corazón y Él estaba en la puerta esperando a que yo le abriera. ¿Qué ha cambiado en mi vida? Todo. Todo, porque a partir de ahí mi vida ha estado siempre sujeta a su voluntad. He intentado sujetar a su voluntad dentro de mis errores y de mi forma de ser, que Él me ama tanto. ¿Qué es Jesús para mí? Pues para mí Jesús es mi esperanza, es mi consuelo, es mi guía, mi seguridad, mi amigo, mi escudo, es mi roca. Poniendo la mirada en Él, es difícil que uno se equivoque al tomar decisiones. Si nos equivocamos es porque las tomamos nosotros. Pero es quien me sostiene, es el motivo máximo de la existencia de un creyente, saber que un día estaré en su presencia. Eso es tan grande. Es tan maravilloso saber eso. No lo podemos explicar. Yo, el día que escuché mi nombre en esa cruz, cuando el Señor me llamó y me dijo, oye, que estoy yo, descárgate en mí, realmente todo cambió. Mi manera de actuar en todas las cosas. Por eso para mí Jesús ha sido el gran cambio de mi vida, el que me ha llevado adelante, el que me ha regalado la familia que me ha regalado, milagro tras milagro me ha dado a mis hijos, mi mujer por supuesto que es mi pareja ideal, y a lo largo de la vida pues me lo he ido dando todo. No puedo pedir más. Dejar que Él siga guiando mi vida aún en estos tiempos de dificultad, saber que dependo de Él, aunque a veces me cuesta. He de reconocer que a mí me cuesta eso mucho, soy autónomo, no lo puedo evitar, pero sé que Él es el que gobierna mi vida y sé que es lo único a lo que nos podemos aferrar en medio de esta situación tan atroz en la que estamos viviendo. Un abrazo para todos. Hola, buenos días. Soy Hanna, algunos de vosotros ya me conoceréis, de la congregación. Bueno, pues brevemente, primero desearos que estéis todos bien, que el Señor os bendiga a todos y nos cuide en estos momentos tan duros que estamos viviendo todos. Y bueno, precisamente en estos momentos, pues qué más que saber lo que es para uno, ¿no? Para mí, para todos. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús, para mí, es todo. Es todo. Es mi amigo, al que le cuento mis problemas, mis cosas, y él me responde a través de su palabra. Ahí está todas las respuestas a cualquier pregunta que nos podamos plantear. Él es mi padre también, el que me arropa cuando paso malos momentos, cuando paso momentos de tristeza, de dolor. Noto su abrazo, su amor. Hasta en los peores momentos Él está ahí conmigo. ¿Qué más es Jesús? Es que el amigo, el padre, el guía, el que te da el que te enseña el camino para poder vivir y tener una vida digna, con paz, con amor, con entrega hacia los demás, al prójimo, como bien Él dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Entonces, ¿qué es Jesús para mí? Todo. Jesús para mí es todo. Gracias. Hola. Me han preguntado que quién es Jesús para mí.
Jesús para mí es, bueno, en primer lugar es mi Salvador, porque si no fuera así, pues nada tendría sentido. Es mi Salvador porque es Dios hecho hombre que viene a la tierra, que no comete pecado, que sufre porque sufre mucho, sabe lo que es la pérdida de un ser querido, sabe lo que es llorar cuando llora por Lázaro y sufre en todos los sentidos, también en el sentido físico, sufre mucho en la cruz para llevar mis pecados, para que yo pueda tener acceso a Dios Padre. Dios es santo y nosotros somos pecadores y no podíamos llegar hasta Dios. Y Jesús es el puente que Dios nos da para que podamos llegar a Dios Padre. Dice la Biblia que somos coherederos de los regalos de Jesús. Somos coherederos, es decir, iguales, vamos a heredar la misma vida eterna que tiene Jesús cuando resucitó. Entonces es increíble ese amor tan grande de Dios por nosotros. Jesús para mí es mi vida. Es mi vida, es que mi vida sin Él no tiene ningún sentido. Jesús es mi vida, es quien siempre ha estado a mi lado. Jesús es fiel, mi amigo fiel, mi compañero fiel, quien no me ha dejado nunca. Cuando todo el mundo me dejó y todo el mundo te puede fallar y todos vamos a fallarnos a todos porque somos humanos, Jesús siempre permanece fiel. Siempre está ahí. Incluso fijaros, en los momentos más oscuros donde puedes pensar que no está y que Dios está ocupado con otras cosas y que se ha olvidado de ti, aun en esos momentos yo no puedo decir que ni un segundo de mi vida Dios ha faltado a mi lado, porque siempre, siempre, siempre sé que ha estado a mi lado. Puedo haberlo sentido o no, pero Él siempre ha estado a mi lado. Cuando lo veo años después, veo cómo Dios me ha cuidado tan perfectamente y ha estado siempre cuidando de mí. Dios es poderoso, Dios es mi maestro, me enseña qué camino tengo que seguir, me enseña a través de la Biblia cómo tengo que comportarme en la vida, es mi consejero, es todo. Realmente me faltan las palabras para poder definir lo que Jesús es para mí. Ya os digo, es lo mejor que ha pasado en mi vida y desde luego os lo recomiendo porque Jesús es lo mejor.
Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios que nos sostiene, el Dios que nos conoce, el Dios que reina en la historia. Te damos gracias porque nada sucede por casualidad. Te damos gracias porque tú lo conoces todo, Señor. Y en medio de una profunda ignorancia y debilidad, queremos poner nuestras vidas en tus manos, reconocer que solamente tú puedes poner paciencia en nuestros corazones, solamente tú puedes darnos la paz que necesitamos, solamente tú puedes responder a nuestras peticiones porque eres el Dios eterno y tienes poder para hacerlo. Señor, ponemos en tus manos un día más a Pablo y te rogamos que tú guardes a este joven, que tú le ayudes, Señor, a perseverar, que tú des a los médicos sabiduría para saberle tratar y que tú lo sanes, Señor. Y pedimos también que en medio de todo este tsunami de enfermedad que nos parece imparable, Señor, también nos cambies a nosotros por dentro, nos des la sabiduría que nos hace falta, nos permitas, Señor, crecer, nos permitas darnos cuenta de que nuestras vidas tienen que moverse más y mejor en la dirección de someterse a tu voluntad, a tu palabra y a tu persona. Guíanos en el camino, Señor, y permite que este tiempo sea de beneficio espiritual, de crecimiento para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor y Padre, traemos a ti nuestra oración para poner delante de ti a aquellas personas que están sufriendo, conocidos e incluso desconocidos, Señor, personas cercanas. Ayúdales, Señor, a superar la enfermedad y ayuda también, Señor, a que esas personas que están, los profesionales que están en primera línea, Señor, sean capaces de ayudar a cuidar y que ellos también estén protegidos por ti. Gracias porque podemos poner todo esto delante de ti. En nombre del buen Jesús. Amén. 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 Sí, Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro consuelo en estos momentos difíciles. Te ponemos delante a ti que está infectado con el virus y que está nuevamente viviendo sus tinieblas, Señor. Que tú lo bendigas y lo cuides, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor. Y sabemos que tú eres el creador de todo. Y por eso, Señor, te pedimos que pase pronto esto, Señor, que tú puedes hacerlo porque creemos en ti y que tú eres el gran Dios que poderoso, Señor, y creador de todo. Gracias por poder ver a mis hermanos y hermanas, Señor, y por este momento tan bueno, Señor. Sigue acompañándonos el resto del día, Señor, con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Verás cada mañana tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. Nuevas cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad.
Acordaos de esto: el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede concederos con abundancia toda clase de bendiciones para que, además de tener lo necesario, os sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado generosamente a los pobres y su justicia permanece para siempre. Me gustaría hacerte una recomendación. Me gustaría recomendarte, ahora que tenemos un poco más de tiempo, que pudieras ver una película. Yo no soy un especialista, ni mucho menos, ni siquiera me considero cinéfilo, pero me gustan aquellas películas que tienen un contenido en cuanto a diálogos y guión muy profundo e interesante. Los efectos especiales apenas me interesan. Y la película que quiero recomendarte no es nueva, ni mucho menos. Tiene más de 60 años. Me estoy refiriendo a la obra cinematográfica que se titula El séptimo sello. Es una película de 1957 del director sueco Ingmar Bergman. Es una película de raíz filosófica, una película que tiene, digamos, una naturaleza existencialista en su raíz. Es muy interesante porque el protagonista de la misma, que se llama Antonius Block, es un cruzado que está luchando en Tierra Santa contra los infieles y allí se encuentra con la muerte. La muerte que va, digamos, vestida como un monje, siniestro, bastante cínico, le hace una visita y le propone jugar una partida de ajedrez. Si Antonius Block pierde la partida, morirá. Y en el curso de la película se desata una confesión del protagonista que es verdaderamente un grito del hombre contemporáneo que ha roto y ha perdido su relación con Dios. Se hace preguntas acerca de la existencia, de la vanidad de la vida y de la existencia misma de Dios. Quiero leerte este diálogo entre el caballero y la muerte, que considero un ejemplo de la sed de Dios que tiene el hombre contemporáneo. Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El espejo es un vacío delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al mirarme siento un profundo desprecio de mi ser. Por mi indiferencia a los hombres y a las cosas, me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito en un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueño. Y a pesar de todo, no quieres morir, ¿verdad?, le pregunta la muerte. Sí que quiero. ¿Y a qué esperas? A saber qué hay después. ¿Buscas garantías? Míralo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con los sentidos? ¿Por qué escondernos en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes
¿Qué va a ser de los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo una realidad que se burla de mí, de la que no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo, responde la muerte. Yo quiero entender, no creer. No debemos creer lo que no se puede demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro y me hable. Él no habla, responde la muerte. Llamo a Él en las tinieblas y nadie contesta a mis clamores. Tal vez no haya nadie, dice la muerte. Imposible. La vida perdería el sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. Responde la muerte. La mayoría de la gente no piensa ni en la muerte ni en la nada. Un día llegan al borde de sus días y deben enfrentarse a las tinieblas. Sí, cuando llegan, calla, sé lo que vas a decir, que el miedo nos hace crear una imagen salvadora, y esa imagen es lo que llamamos Dios. Te estarás preocupando. Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando al ajedrez. Una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante. ¿Y qué piensas hacer? He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido, aunque sé que la vida de los demás sigue por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esta prórroga en una acción única que me dé la paz. Jesús és el meu amic, Jesús és qui m'escolta, qui em parla i em consola, a qui puc acudir en qualsevol circumstància, de qualsevol manera. Ell és el meu refugi. Jesús és la meva roca. El seu amor per mi mai canvia. Per molt que jo hagi caigut, ell sempre, la seva mà sempre està estesa cap a mi, disposat a ajudar-me a alçar-me i a seguir caminant. Jesús és la meva veritat, en qui recorde qui és ell, què ha fet per mi i qui sóc jo en ell. Jesús és qui creu en mi, qui m'anima, qui veu la millor versió de mi mateixa i de quan en quan me l'ensenya per a veure el futur i l'obra que ell està fent en mi. Jesús és el meu metge també, qui coneix profundament totes les meves ferides i encara així no m'estima. I qui està disposat, si jo li ho permet, a sanar-les i a obrar a través d'elles també. I Jesús és el meu futur, la meva meta, la meva esperança cap a on camine, i ell és la seguretat que tinc, perquè passe el que passe mai m'abandonarà. Ell és el meu rei y la meva raó de vivir y la meva font de vida. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús para mí es esa persona que en una edad o en una etapa de mi vida donde supuestamente debería yo haberme estado comiendo el mundo, déjenme decirle
que el mundo me había comido a mí y me había engañado con todos sus placeres y deleites, y al final me había abandonado al borde del precipicio, con todo mi mundo destruido, con todo mi alrededor destruido, familia, empleo, y todo a mi alrededor, amistades, todo mi alrededor completamente destruido, y me encontraba al borde del precipicio. Y fue justo en ese momento de mi vida donde Jesús, sin yo conocerle, sin yo buscarle, ni haberle pedido ayuda, porque ¿cómo le iba a pedir ayuda si no le conocía? ¿Cómo le iba a buscar si no sabía quién era? Yo conocía o yo sabía de un Dios en general, pero no sabía absolutamente nada de quién era Dios o qué quería Dios para la vida ni del ser humano ni para mi propia vida. Yo vivía mi vida a mi manera, como dice la canción, a mi manera. Entonces, justo en ese momento es cuando Jesús habla a mi vida. Y Jesús habló a mi vida no a través de otra persona así frente a frente. Jesús habló a mi vida a través de una canción, de un canto que yo escuché, donde ese canto declaraba que si tu vida está destrozada y no encuentras salida, ven a Jesús, decía. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Fue en esa ocasión donde yo decidí comenzar a ir a visitar una iglesia. Jesús para mí es quien me devolvió a la vida cuando yo me encontraba muerto en mis delitos y pecados, y me reconcilió consigo mismo en el momento en que creí en toda su obra redentora. Y aquí estoy todavía, aquí me tiene Él. Aquí estoy en esta carrera de la vida y de la fe, en la cual he tenido tropiezos, he tenido caídas, he tenido dudas, he tenido temores. También he tenido victorias. En Cristo, claro, en Cristo. Pero a pesar de mis temores, a pesar de mis caídas, creyendo y habiendo experimentado en carne propia que Dios es fiel y que fiel es el que me llamó, el cual también me perfeccionará y santificará hasta el día de su venida, dice 1 Tesalonicenses 5:24. Y no solo a mí, sino también a todas aquellas personas que hayan venido y que vengan a Él en arrepentimiento y fe, para perdón de sus pecados. Porque la palabra de Dios declara en Juan 3:17 que Jesús no vino al mundo para condenar a las personas, sino todo lo contrario, para que las personas sean salvas a través de Jesús. Pero también la palabra de Dios declara en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto también es palabra de Dios. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús para mí es todo. He descubierto que en Él estoy completo porque su palabra ha sido declara que en Él estamos completos. En Cristo Jesús estamos completos. Y esto es lo que podría decir en estos cortos minutos. Pero si alguno quisiese que nos tomásemos un cortadito por ahí, podíamos seguir platicando y contando tantas cosas que Jesús ha hecho en mi vida, que está haciendo y que yo sé que seguirá haciendo en mi vida. Y no solo en mi vida, en tu vida también. Que Dios me les bendiga. Es un gusto poder saludarles y recordar que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que en Él estamos seguros. ¿Que tendremos tribulaciones? Claro que sí. Pero que confiemos que Cristo ha vencido al mundo. Dios les bendiga.
Jesús para mí es el mejor regalo que me ha podido hacer Dios. Es la manera que yo tengo de poder comprender a Dios, porque Dios en Jesús nos ha dado un rostro humano de Él y nos ha dado un lenguaje humano para comprenderle. Jesús es mi amigo y mi hermano, porque Él puede comprender perfectamente a fondo todo lo que yo vivo o siento, porque Él lo ha vivido, lo ha sufrido, lo ha sentido y lo ha dudado antes que yo, y lo ha hecho con un corazón humano, ¿no? Jesús para mí también es mi maestro, porque no es fácil cada día intentar construir y vivir una vida buena, una vida sana, digna, humana y humanizadora. Y yo en Jesús tengo el último referente para poder hacerlo, no solo porque tengo cientos de ejemplos en el Evangelio, sino porque además cada día yo me puedo poner a su lado y preguntarle: Jesús, ¿cómo lo hacemos? Y Él me da la oportunidad de ser su colaboradora, ¿no?, en la construcción de la vida. Jesús no vivió de cualquier manera, vivió absolutamente comprometido, y eso le llevó a la muerte, y no a una muerte cualquiera, ¿no? Pero en esa vida y en esa muerte, en esa ejecución, a Jesús le pesó más el amor que el dolor. Y en ese amor también estaba yo. Y por eso Jesús también es mi Salvador, porque Él ha hecho posible que el mal no tenga en mi vida la última palabra. Ni el mal que ya he experimentado, ni el mal que percibo en mi corazón, ni el mal que percibo en el mundo en el que vivo. Gracias a Jesús la última palabra la tiene Dios, y es una palabra de vida, porque ese bebé precioso que Dios nos regaló en Belén, nosotros se lo devolvimos muerto en un sepulcro, y Dios no se quedó ahí. Dios levantó a Jesús, lo resucitó y lo hizo Señor, y Jesús es Señor de mi vida, porque Él ha hecho posible que a todo un Dios infinito yo le pueda llamar papá, y Él ha hecho posible también la apertura de un camino que hace que yo al final de mi experiencia vital, de mi vida, pueda volver también al corazón del Padre. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, les preguntó Jesús a sus discípulos. Ya hemos leído que la disparidad de opiniones es muy grande. Unos dicen Juan el Bautista, como resucitado, revivido. No, Elías. Otros, Jeremías o algún otro profeta. Opiniones. Pero solo uno responde así: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sorprendente respuesta la de Pedro. Pero más sorprendente todavía la reacción de Jesús, que le dice: muy bien, Pedro, te felicito. Lo que has dicho es verdad, es grandioso, pero eso no ha salido de ti.
te lo ha revelado mi Padre. Es una revelación espiritual la que has tenido. Yo creo que el mismo Pedro, ni siquiera él era consciente de lo que acababa de decir. Porque un momento después, en la narración del Evangelio, aparece un Pedro que intenta quitarle a Jesús esas ideas de sufrimiento, pasión y muerte de la que les estaba hablando. Un Mesías que ha venido a morir. Yo creo que ni Pedro fue consciente de aquello que le había sido revelado por el Espíritu de Dios. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios que vive. Porque mucha gente ha pensado de Jesús que fue un libertador. ¿Fue un libertador Jesús? Sí. Claro que lo fue, pero no como algunos esperan. ¿Fue un revolucionario Jesús? Sí, desde luego, puso el mundo del revés. Pero un revolucionario que no derramó ni una sola gota de sangre. Un rey, desde luego, un rey, pero no de un reino como los reinos de este mundo. Un rey que sirve la mesa y que lava los pies de sus discípulos. Un señor, sí, un señor, pero no como el mundo espera que lo sea, sino un señor sufriente que sirve, que acompaña. Decíamos antes que es difícil encontrar opiniones desfavorables sobre Jesús. Que Jesús, a lo largo de la historia, ha recibido muchos elogios y muchas expresiones realmente de admiración por parte de gente que ni siquiera es cristiana. Y yo me pregunto, si eso es así, ¿por qué no nos hacemos todos discípulos de Jesús? ¿Por qué no nos hacemos todos inmediatamente seguidores de Él? Y pensando en esto, me vino a la mente una frase, pequeño ensayo de Ortega y Gasset, el filósofo español, en el que él dice lo siguiente: las ideas o las opiniones se tienen, pero las creencias te tienen a ti, te sostienen a ti, te sustentan y te fundamentan. Las ideas se tienen, las creencias son las que te arropan, te orientan y te fundamentan. Yo no tengo una idea sobre quién es Jesús, sino que tengo una creencia, la creencia de que Él es el Hijo de Dios, el enviado, que es quien ilumina mi camino e ilumina mi mente. Hemos oído testimonios diversos en esta mañana y hemos escuchado expresiones como estas: Jesús es mi amigo fiel, mi roca firme, mi consejero, mi fuente de amor, mi esperanza, mi futuro, mi sanador, mi verdad, mi identidad, mi rey, mi consuelo, mi seguridad, mi guía, mi escudo, mi maestro, mi camino, un regalo de Dios, mi hermano, mi Padre y Dios. Todas esas cosas que hemos escuchado no son ideas, no son opiniones, son creencias que sustentan la vida de aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Jesús preguntaba: ¿a quién dicen los hombres que soy yo? Pero también dijo de sí mismo que era muchas cosas distintas. En el Evangelio de Juan, hasta 16 veces Jesús dijo: yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo.
Pero el texto que leemos en Juan 14:6, en su discurso de despedida, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 claves fundamentales para entender a Jesús. El camino, ¿por qué? Porque es el camino al Padre y es el camino a la vida. Porque a través de Jesús es como podemos llegar al Padre, a ese Dios que durante generaciones y siglos muchos han querido llegar. Jesús se autoproclama como el camino al Padre, pero además es nuestro acompañante, es un caminante que ha venido a hacer el camino con nosotros. Yo soy la verdad. No la verdad filosófica, racional o discursiva, sino la verdad en sentido personal. Una idea, un principio filosófico no nos hace libres la persona de Jesús. Y finalmente dice, la vida. Una vida no solamente biológica, aunque también. Una vida plena y eterna, llena de sentido y de propósito. El caballero de la película de Bergman decía: nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. Por eso, Jesús es quien nos ha revelado la vida auténtica que viene de Dios. El caballero de Bergman también dijo: yo quiero entender, no creer, quiero entender, quiero demostrar que Dios está ahí. Pero la fe no es dar por ciertas determinadas verdades. No se trata de afirmar intelectualmente algo, sino de vivirlo. La fe podríamos definirla como la entrega confiada y no defraudada de aquel hombre que salta en los brazos de Dios a través de Jesús. La gracia de Dios hacia nosotros en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, es el favor y la benevolencia de Dios en forma de vida y amor. No es algo nocional, no es una idea, no es un principio solamente, digamos, que podemos extraer como algo intelectual. No, es una vida de paz y amor, es una relación vital de vida con el resucitado, que cambia eficazmente al ser humano y le introduce en una relación especial, íntima, con Jesús el Cristo. Había un personaje casi secundario, muy secundario diría yo, de los hechos de la pasión y muerte de Jesús. Me refiero al centurión romano que estaba al pie de la cruz y que cuando vio agonizar y morir a Jesús dijo esto: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué interesante que en boca de un pagano se afirme la deidad de Jesús. Si eres capaz de ver por la fe al hombre Jesús aceptando aquella injusta condena y muriendo por ti, entonces el Espíritu te revelará su verdadera identidad. Porque Jesús es el Señor y el Salvador de todo aquel que en Él cree. Para terminar, recordar las palabras del caballero de Bergman cuando dice: no puedo matar a Dios,
Aunque lo maldigo, Él, humilde, sigue estando ahí, a mi lado. Para ser un discípulo de Jesús, para ser un cristiano, además de creer, la Escritura nos enseña a confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, Él será también tu Salvador. Y si además le obedeces, para santidad, para seguir su camino y su ejemplo, entonces también será tu Señor, tu Salvador y tu Señor. Ábrele la puerta a Jesús, solo tú puedes hacerlo. Esa cerradura está por dentro y solo tú puedes abrirle a Jesús la puerta. Dice la Escritura, yo estoy afuera y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y entonces será tu amigo. Le conocerás de forma íntima. ¿Quién es Jesús para ti? Quiera Dios que puedas decir como otros muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo, Jesús es el Cristo, mi Señor y Salvador, el Hijo del Dios que vive. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú el eterno Dios. No te fatigas, no te cansas. Al débil fuerza le darás en su necesidad. Tú le sostienes con tus alas. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú el eterno
espera